En este vídeo os traigo en exclusiva mundial unos nuevos nodos para Comfy UI que he programado yo y que nos van a permitir crear vídeos con cualquier duración utilizando One 2.2. Además, incluye un sistema con prompts que van cambiando a lo largo del tiempo. Vídeos sin límite con One 2.2. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este tutorial vamos a crear vídeos usando One 2.2 de imagen a vídeo. En la parte superior os dejo un enlace donde podréis ver cómo se instala. Para conseguir generar vídeos con cualquier duración, vamos a utilizar unos nodos que he programado yo. Aunque están testeados, es posible que haya algún error. Si esto ocurre, escribidmelo en comentarios e intentaré solucionarlo. Si hay alguna modificación posterior, la dejaré escrita en la descripción de este vídeo. Para instalar los nodos que vamos a necesitar, entraremos al Manager y pulsamos sobre el botón Install vía Git URL. Introducimos el enlace con la dirección de GitHub que os dejo en la descripción y pulsamos el botón Confirm. Seguramente nos aparecerá un mensaje de error de nuestro nivel de seguridad. Nos rendimos y lo dejamos. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto. Dale like si te ha gustado. Suscríbete que todavía es gratis. Comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Que no, aquí no se rinde nadie. Simplemente debéis cambiar temporalmente el nivel de seguridad de Comfy UI. Si no sabéis cómo hacerlo, os dejo un vídeo enlazado en la parte superior. Con el nivel de seguridad cambiado, vamos al Manager, Install vía Git URL, introducimos la dirección de GitHub que contienen estos nuevos nodos, pulsamos el botón Confirm y comenzará la instalación. Una vez instalado, pulsamos sobre el botón Restart. Pulsamos el botón de confirmar y esperamos. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyarme, también os podéis hacer miembros. Cuando el aviso cambia a verde, simplemente debemos refrescar nuestro navegador. Y ya tendremos instalados estos nuevos nodos en exclusiva mundial. Pero primero debéis descargar el workflow que os he preparado. En este flujo de trabajo he utilizado también los LoRa's de aceleración Lightning. Se descargan con los nombres High Noise Model y Low Noise Model. Como este nombre es bastante confuso, yo los he renombrado a como podéis ver en pantalla. En realidad el nombre no afecta y podéis mantenerlo con el nombre que queráis. Una vez descargados, los moveremos a nuestra carpeta de modelos LoRa. Todos los modelos, incluyendo los TestEncoder y el BAE, serán los mismos que utilizamos en el vídeo que os dejo en la parte superior. En ese vídeo explico cómo descargarlos, a dónde debemos moverlos y cómo funcionan cada uno de estos nodos. En este vídeo, por lo tanto, solo explicaré los nuevos nodos y las configuraciones específicas para este tipo de trabajo. En este nodo comenzaremos seleccionando el LoRa Lightning en su versión High Noise con el nombre que lo hayáis descargado. En este caso voy a seleccionar el LoRa sin renombrar. En el nodo inferior seleccionaremos el LoRa en su versión Low Noise. Pero antes de continuar con el flujo de trabajo, vamos a realizar un trabajo previo. Empezaremos creando una carpeta totalmente nueva, por lo tanto debe estar vacía. Para este ejemplo hemos elegido la ruta Output de nuestra instalación de Comfy y dentro hemos creado una carpeta de nombre War, Guerra. Entramos en esta nueva carpeta y copiamos dentro el que será el primer fotograma de nuestro vídeo. Para este ejemplo la imagen se llama Soldado y es esta que estáis viendo. A continuación debemos obligatoriamente añadirle al nombre que vamos a utilizar un guión bajo, 5 ceros y otro guión bajo para finalizar. El formato lo podéis ver en pantalla. Volvamos ahora al flujo de trabajo. Este flujo de trabajo creará tantos vídeos como ajustemos en el procedimiento por lotes, ya sean 2, 3, 5 o cualquier cantidad que queramos, y utilizará el último fotograma de cada vídeo anterior como fotograma inicial del siguiente. Pero primero, comprobad que todos los nodos selectores de modelos apuntan a los modelos que habéis descargado
incluyendo los 2 modelos LoRa's que acabamos de descargar. Aunque estos LoRa de aceleración prometen generar vídeos con solo 4 pasos, yo os recomiendo usar 6 o mejor 8. Con el valor 8 será más lento, pero la calidad resultante es muy superior. El primer nodo, Reset Counter, por el momento lo ignoraremos. Solo debéis saber que creará un fichero donde se irá contando el número de veces que se ejecuta el proceso por lotes. El nodo Counter leerá y modificará este fichero cada vez que el flujo de trabajo dé una vuelta completa, es decir, cada vez que genere la cantidad de fotogramas que hemos indicado en el nodo de longitud, length. El nodo Total Frames llevará una cuenta de todos los fotogramas generados, incluyendo los interpolados. El nodo Prompt Counter nos servirá más adelante para indicar automáticamente qué prompt vamos a usar. El nodo Padded File Name nos servirá para indicar la ruta de trabajo y el nombre base que tendrán todos los fotogramas. De forma automática, este nodo irá numerándolos de forma consecutiva a medida que se van creando. En este caso, cambiaremos la ruta a nuestra carpeta Word pronunciado en español, barra el nombre base de nuestra imagen. En esta prueba, soldado. No debemos añadir nada más en el nombre, ni el guión bajo, ni los números y tampoco el guión bajo final. Pulsamos el botón OK para validar la ruta. Recordad que debéis poner vuestra propia ruta hasta la carpeta Output. También debemos incluir la carpeta de trabajo y el nombre base del fichero dentro del nodo Save Image, que es el nodo que se encargará de salvar todos los fotogramas en imágenes sueltas. En nuestro ejemplo, Word/soldado. Pulsamos el botón OK y validamos esta ruta. Por último, también tenemos este nodo que va a ser el encargado de repartir prompts en cada pasada. En esta parte superior introduciremos el prompt que será común a todo el vídeo, con una descripción general de características, estilos y todos los demás detalles. En el nodo inferior describiremos la acción en una sola línea. Es recomendable ser bastante preciso. En la primera generación de nuestro conjunto de acciones por lote, es decir, la primera pasada, solamente se utilizará esta primera línea, es decir, la parte común más esta primera línea. En la segunda pasada se utilizará la segunda línea más la parte común. En la tercera pasada usaremos la tercera línea más la parte común. Y de esta forma podremos añadir tantas líneas para tantas pasadas como queramos. Para este ejemplo vamos a ajustar el proceso por lotes en 3, es decir, 3 pasadas. Es el momento de pulsar el botón Run. Podemos ver cómo en el nodo Preview nos aparece el primer fotograma. Ahora vamos a esperar a que termine la primera pasada. Terminando la primera pasada, podemos ver cómo aparece el primer tramo de nuestro vídeo. Lo vemos primero en la versión sin interpolación. A la derecha podemos ver la versión interpolada y lo más importante, también podemos ver en el nodo de la derecha todos los fotogramas de manera individual que hemos generado. Y el último fotograma de este grupo lo podemos ver aparecer en el nodo de previsualización. Ahora nos toca esperar a que termine la segunda pasada. Este es el resultado donde el último fotograma y la tercera línea del prompt se activan para la tercera pasada. Y por último vemos el resultado de la tercera pasada. Ya hemos terminado nuestro vídeo con 3 pasadas, pero si queremos seguir aumentando este proyecto, por ejemplo con 2 pasadas más, bastará con añadir 2 líneas nuevas a la segunda parte del prompt, ajustar el proceso por lotes con el valor 2 y pulsar el botón Run. En nuestra carpeta de trabajo, para este ejemplo Word, tenemos todos los fotogramas generados en las 3 pasadas. Vamos a crear un solo vídeo que contenga todos los fotogramas. En nuestro workflow comenzaremos desactivando el flujo de trabajo principal. Lo haremos pulsando con botón derecho del ratón sobre cualquier parte del grupo y seleccionando la opción Bypass Group Nodes. Nos vamos a la parte derecha y activamos el siguiente flujo, pulsando con botón derecho del ratón y seleccionando Set Group Node to Always.
En el primer nodo pulsamos sobre el botón Choose Folder to Upload. Seleccionamos nuestra carpeta de trabajo, en este caso Word, pulsamos en el botón Subir y confirmamos pulsando de nuevo Subir. Esperamos a que se carguen todos los fotogramas. En el nodo Video Combine podremos ajustar los fotogramas por segundo con la opción Frame Rate. Podemos cambiar el nombre a nuestro vídeo y por último debemos asegurarnos de que la opción de salvado esté marcada con el valor True. Pulsamos el botón Run y esperamos unos segundos. Y ya podemos ver el resultado completo. Hemos generado un vídeo con un total de 15 segundos. Si queremos comenzar un nuevo proyecto, primero desactivaremos este segundo flujo y activaremos de nuevo el flujo principal. Cambiaremos la posición del interruptor en el nodo Reset Counter. De esta forma todos los contadores se pondrán a cero. Y desde este punto podéis seguir las instrucciones que hemos visto en este vídeo. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto. Dale like si te ha gustado. Suscríbete que todavía es gratis. Comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye.